Simultáneo en todas nuestras plataformas. Esta edición de Mesa Central con Cristian Valdivieso, ya lo presentamos, y con Angélica Bulnes y Claudia Álamo. Bienvenidas al primer capítulo del 2026. Así no es el es. primer capítulo de esta temporada, porque la temporada comienza en marzo. No, es y todavía ya no se puede decir feliz año y esas cosas, ¿no? Ya no. Feliz año. 11 de enero El no. 11 de enero. Al 11 de enero no. Hasta Yo el sigo 12. hasta como el 11 de 20. enero. Yo también hasta el 12. Iván me odia por eso, Dicho pero... eso, sí. dicho, no sé por qué, pero Cristian también hiciste... No, ¿También? así. ¿Ah? Saludos para ¿Feliz el año cambio de nuevo? año. No. No. ¿No, viste? Solo la noche No de nos año habló nuevo. ni siquiera el año nuevo. A mí todo, la vida es continua completamente. Los Ya. otros son ritos de No paz. cree- Esa es creer buena, esas cosas. esa es buena. Ni siquiera da abrazo el 31 de diciembre en la noche. Venezuela se metió en la política chilena, Claudia Álamo. Venezuela se metió en la política del mundo. Bueno, claro, por cierto. Claro, en ese sentido sí. Entró en la política chilena cuando uno finalmente va a ese vértice en la cual el presidente electo dice que se alegra de la captura de Nicolás Maduro, y en la cual el presidente Gabriel Boric no solo marca un punto de inflexión respecto de esa mirada, sino que se une con otras voces de América Latina en una declaración conjunta, y también de España, ¿no? Pero, claro, entra... Yo creo que es importante tratar de ver cómo entra, porque si entra simplemente respecto de la figura de Nicolás Maduro, esa es una capa. Lo importante es ver cómo va a afectar en términos futuros. Lo que está en despliegue acá es una estrategia de Donald Trump que es regional. Esto no es solamente acotado a Venezuela, esto ya tiene una traducción en México, tiene una traducción en Colombia. Vimos una entrevista del presidente Petro en el diario El País que era realmente bien impresionante, pero ahora se amaban, después que lo trató enfermo. Pero hay que ver Después que le negó la visa. la Bien profundidad. increíble que la entrevista con el presidente, o sea, el llamado de Donald Trump con el presidente Petro es con los periodistas del New York Times todos sentados al frente Sí. de su escritorio. Con Salma. súper confidencialidad. Súper Todo. impresionante. Entonces Menos yo mal creo- que respetan los de récord. Yo creo que esa es probablemente, más allá, digamos, de la división que pueden haber en sectores de izquierda y de derecha, porque finalmente se da ahí respecto a la figura, y lo mostrabas tú, creo que tenemos que esperar que baje la web, ver qué significa esto para la región y qué rol juega Chile. Y ahí después haremos el punto, pero ahí el canciller será una figura muy relevante en el próximo gobierno. El canciller del próximo gobierno, El canciller no del el canciller próximo actual, gobierno. que ya ha tenido lo suyo. Sí. Ahora, como sea, decidieron los dos presidentes, el electo y el en ejercicio, decidieron reaccionar ese sábado en la mañana. Decidieron los dos reaccionar ese sábado en la mañana y decidieron los dos reaccionar de manera bastante distinta. O sea, el presidente Boric, yo creo que fue uno de los primeros presidentes que reaccionó en la región. Fue muy temprano, que condenó esta intervención, y después el presidente electo sale a celebrar la caída de Maduro, sin como pronunciarse específicamente sobre la acción de Estados Unidos, pero sale a celebrar la caída de Maduro, y desde ahí, bueno, esto lo llevó como a tener un cruce durante toda la semana, en que después de varias semanas tras la victoria de José Antonio Kast, en que todos habían mantenido como un tono como de consenso, de acuerdo, esta semana volvieron a encontrarse por el tema de Venezuela y por otros más. Porque si bien yo diría que esta semana José Antonio Kast ocupó bastante la agenda, el presidente Boric vuelve a aparecer una entrevista el viernes en Súbela, y ahora tiene una entrevista en El País Semanal en que se refiere, entre otras cosas, la entrevista del País Semanal es antes de los acontecimientos. Son 3 sesiones que hicieron. La última fue un poquito después de la fue segunda vuelta. El 18 de diciembre. Sí. Claro, pero igual habla de Cuba. Dice por primera vez, me parece que es que dice que Cuba es una dictadura. Sí, es una frase bien concreta. Yo creo que no lo había dicho nunca, realmente. Dice, le enreda la situación de Cuba porque habla sobre Venezuela, habla sobre Nicaragua. Dice, no me enreda nada lo de Cuba. Dice, Cuba vive una situación bastante parecida. Hoy día en Cuba hay escasez de comida, de medicamentos, y cuesta moverse en transporte. En fin, dice, es muy claro que en Cuba no hay una democracia, es un régimen de partido único, no hay libertad de expresión. Eso, desde cualquier punto de vista, es una dictadura. Sí, categórico ahí. Me parece que es primera vez que lo dice realmente. Como de esa manera. Sí, claro. Había sido crítico, pero que usa la palabra dictadura. Pero lo que quiero decir es que hoy día, tal vez como hace bastante tiempo, el mundo, lo que está pasando en el mundo, y ya no solo Cuba, Venezuela, va a ser súper protagónico en lo que viene. Viene siéndolo, pero después de la intervención de Donald Trump en Venezuela, ahora estamos viendo si va a haber una intervención en Irán. O sea, hay una serie de protestas en Irán, y estamos viendo... Donald Trump está amenazando con intervenir. Esta semana volvió a hablar de manera cada vez más enfática sobre que quiere apoderarse de Groenlandia.
por las buenas o por las malas. Exactamente. Sí. Pero yo creo que a mí de repente lo que me ha faltado en el análisis en Chile, porque estamos hablando de si acá se saltaron o no el derecho internacional. Y esa es una discusión muy válida. Pero cuando uno mira la prensa norteamericana, cuando uno ve el detalle de cómo se dio esta operación, cuando uno ve el rol que tuvo la CIA para que finalmente el presidente Donald Trump decidiera mantener al chavismo a la cabeza, porque acá sacaron a Nicolás Maduro, pero el edificio no se ha movido un milímetro. Cuando vemos los análisis geopolíticos que están haciendo los grandes analistas, nadie solamente plantea acá el nuevo ordenamiento mundial que esto significa. Esto no es solamente la sacada de un dictador que se apropió de la última elección con Nicolás Maduro y nadie lo duda, sino que siento que acá nos falta la mirada de lo que implica este movimiento a nivel mundial. ¿Cómo va? Acá hay una nueva doctrina que implica ahora a sus países cercanos, hay amenazas a Colombia, hay amenazas a México, pero vamos a ver cómo va a bajar, porque Donald Trump miró a América Latina como un lugar propio y necesario. Entonces, no sé si la discusión se queda solo en si acá se violó el derecho internacional, que a todas luces se violó el derecho internacional, sí, claro, o si correspondía porque no había otra manera de sacar a Nicolás Maduro. Yo creo que... Que tampoco había otra manera. Que tampoco. Pero estamos mirando lo de fondo, las declaraciones que ha hecho Donald Trump estos días, el despliegue, su performance, las declaraciones que ha hecho su secretario de Estado Marco Rubio, el hombre más poderoso. Declaraciones hasta hoy en la mañana, ¿eh? Acaba de decir que no le va a mandar más petróleo venezolano a Cuba. Esto provoca en Cuba un problema mayor. O sea, una crisis humanitaria. Claro. Eso le da espacio a quienes han criticado la intervención, porque decir que finalmente la intervención, su único objetivo es que Estados Unidos quiera apoderarse del petróleo. Ahora, volviendo a la política nacional, yo creo que al presidente Boric le faltó ser más claro en su tuit, a propósito de lo que miramos, su mala evaluación de Nicolás Maduro y la idea de que este era un dictador que había que sacarlo de alguna manera. Y creo que las dos cosas se pueden separar, porque la intervención es una cosa, el derecho internacional, y otra cosa es que Maduro nadie veía que había otra forma de sacarlo. Entonces creo que le faltó eso, y en eso el presidente como que se aleja un poco de cierto sentido común que veía en Nicolás Maduro la primera piedra de tope para cualquier cambio. Y segundo, el presidente Kast, yo creo que esto que llegó para quedarse, el presidente electo también, creo que tiene que tener ojo con abrazar demasiado a Estados Unidos, porque vamos a vivir un nuevo ordenamiento mundial, y nosotros no podemos abrazarnos a uno de los ejes donde va a estar el poder, porque nosotros comercializamos con todo el mundo. Nuestro principal socio comercial es China. Entonces, así como se le ha criticado al presidente Boric pelearse de repente porque sí, y a veces en una lógica poco estadista y más de pataleta con Estados Unidos, hay que tener cuidado hoy día, en la nueva realidad que vamos a vivir, con abrazarnos demasiado a Donald Trump, sobre el cual hay evidencia, y todo el mundo, de alguna manera, que lo mira desde afuera, dice, aquí Donald Trump es un nacionalista y un populista. Nacionalista, lo dice Álvaro Vargas Llosa, una muy buena entrevista que recomiendo en el Mercurio. Nacionalista porque está preocupado solo de sus intereses de los Estados Unidos, eso es un dato, independientemente de los hechos. Y un populista porque también ha mostrado saltarse toda la institucionalidad. Y eso no es una especulación. Donald Trump, acuérdense cuando negó la elección, su derrota electoral, o sea, y cuestionó la institucionalidad, ha intentado intervenir en los tribunales de justicia. Entonces, esto es complejo, y pienso que no solo está impactando hoy día, sino que va a seguir impactando. Y hoy día, en adelante, vamos a tener una diferencia, porque el presidente electo es más pro, si se quiere, Estados Unidos, de alguna manera, o Donald Trump. Pero al mismo tiempo Chile comercializa con todo el mundo, y por lo tanto nosotros no podemos abrazarnos a nadie. No solo recordar que Donald Trump se atribuye al triunfo de José Antonio Kast. Sí. Claro. Que era su candidato. Y el de Milei. Por eso. Pero es que en el caso de Milei, en el caso de Milei, bueno, en la última elección en la legislativa tuvo una acción evidente, pero en este caso en Chile es menos evidente, por lo menos. Pero se lo atribuye. Ahora, Kast no menciona a Estados Unidos en su primer tuit y no volvió sobre el tema, que me parece, en la semana. Solo habló ese sábado. Sí, tomó prudencia en cambio, eso. para el gobierno esto fue un tema capital, como para recuperar protagonismo. Habló el presidente 2 veces, con 2 tuits distintos, y habló la portavoz también. Sí. O sea, fue tema, digamos. No, sí, totalmente. Ahora... iba a seguir siendo tema. Iba a seguir siendo tema. Cuando sea la oposición, creo yo, porque todo lo que no pase y que se espera que pase en Venezuela en términos de democracia y libertad, probablemente va a seguir siendo un tema de la izquierda para enrostrarlo respecto de la posición que tuvo. Me recuerda a nuestra Paula Valenzuela, que habló por última vez el lunes, porque a todo esto, como si esto hubiera pasado hace un mes, el lunes pasado
a Kast lo proclamó el Tribunal Calificador de Elecciones como presidente electo. Sí. Y ahí contestó preguntas. Se suponía que iba a contestar tres preguntas, una sobre Venezuela, al final habló solo sobre Venezuela, pero se mantuvo más o menos en esos márgenes, digamos. Ahora, ¿no? Su cautela es la cautela que hemos visto en China, es la cautela que hemos visto en Rusia, es decir, uno puede presumir cuáles son las posturas de estos. Aquí está en juego los intereses de China, de Rusia, de Irán, que está viviendo una situación muy compleja, pero yo creo que tomó nota respecto de que hay una prudencia dando vueltas, porque me entrevistaba a John Lee Anderson recién para un podcast que yo hago y me decía, en los círculos de la Casa Blanca, la gente se habla de Donald Trump como el nuevo rey del mundo. Y finalmente lo que se está entendiendo acá es que le está funcionando a sí mismo como con esa sensación de monarquía. Por eso digo, es importante lo que pase con el próximo gobierno y quién vaya a ser su canciller en la perspectiva de lo que estamos hablando. Cuál va a ser el diseño, la manera de relacionarnos en los intereses económicos y políticos. Reservémoslo al gabinete. Sí. Dejémoslo para un momento después, porque la otra fuente de conflicto con Kast provino probablemente del segundo tuit del presidente Boric, cuando dice que hay algunos que se arrodillan y le rinden pleitesía a Donald Trump. Muchos entendieron que estaba hablando el presidente electo. Pero el presidente electo no se dio por aludido. No se dio por aludido, pero entró, o sea, como que se instaló la polémica entre ambos dos. Y después sí, el presidente electo no habló de Venezuela, pero sí fue sumamente crítico del gobierno en el encuentro que tuvo en Icare el jueves con los empresarios. Como no había sido. Como no había sido desde la elección, exactamente. Entonces dijo que el país estaba quedando en una situación fiscal muy compleja, que había mucho desorden, entre otras cosas. Hace una serie de críticas. Y yo preguntaba, decía, ¿por qué entra de nuevo en esta campaña, una lógica de campaña? Cuando se subió, cuando lo primero que él dice, cuando empieza a exponer en Icare, que esto es un desayuno que hubo el jueves en que él parte exponiendo y después contesta preguntas en un panel. Habló harto rato, habló casi una hora. Exactamente, fue un discurso largo y parte diciendo, yo ya no estoy en campaña. Pero la verdad es que tuvo algunos aspectos de campaña, esa intervención en las críticas al gobierno y preguntaba, ¿por qué vuelve? Dice, porque ya tocaba salir a responder, porque desde el gobierno, desde el propio presidente, la vocera, el ministro Elizalde, nos habían estado atacando. Ya, o sea, encontraron que ya era el momento. Era el momento de salir a responder. Ahora, dicen también que no fue para tanto, eso es lo que dicen los republicanos. No, puede no haber sido para tanto, pero... O sea, igual fue duro el comentario sobre la ley de ajuste fiscal, de reajuste. No, yo creo que el gobierno lo resintió, porque además fue en un momento donde el gobierno está insistiendo en su narrativa de entregar un país normalizado, un país donde bajó la pobreza, se atribuye de alguna manera también la baja de la inflación, que le corresponde más al Banco Central, pero también el gobierno por lo menos tiene que preocuparse de mantener cierto orden para que la inflación baje. O sea, está en un momento donde el gobierno quiere entregar un país mejor al que recibió. Claro. Eso es lo que quiere instalar y esto vuelve de alguna manera a pegarle la línea de flotación. Ahora, tengo la impresión, y esto mirando un poquito lo que puede pasar, es que el presidente Boric va a buscar sistemáticamente al futuro presidente Kast para transformarse él en su próximo contradictor, así como Kast logró muy bien transformarse en el gran contradictor de Boric, y lo de Venezuela, y particularmente, y de los Estados Unidos, y toda esta dinámica, pareciera ser que va a ser uno de los hilos sobre los cuales Boric, en la oposición, Boric eventualmente futuro candidato, porque tendrá que posicionarse si eso es lo que quiere, va a buscar confrontar al Es interesante lo que tú dices, porque quizá eso descorre el velo de lo que vamos a ver en los próximos semanas y días hasta que asuma José Antonio Kast el 11 de marzo. El choque de narrativas. Claro. El choque de una narrativa de un gobierno de emergencia que volvió a quedar muy claro en Icare el jueves, muy claro, marcando, ¿no es cierto?, la recuperación de la economía. Se subió Jorge Quirós, su nuevo ministro de Hacienda, para explicar cómo se va a hacer. Y una narrativa que en este caso estuvo como acolchonadita por los resultados de la encuesta CACEN, que le dio a Boric, al presidente Boric, otro argumento. Entonces, esas narrativas es lo que vamos a ver probablemente aquí al 11 de marzo. Claro, porque el presidente como que se ofende por la tesis del gobierno de emergencia, porque dice un gobierno de emergencia solo sirve si es que el país se está cayendo a pedazos. Y por el Chile se cae a pedazos. Es una frase que cada vez que puede salir a responder. En todo caso, va a ser interesante. Cortito, lo que va a venir es que este gobierno, cuando sea oposición, va a decir que ellos recibieron un país que está en emergencia. Claro. Acuérdense de mi proyectémoslo. Claro, lo dijo un diputado del Frente Amplio, que no recuerdo su nombre en este minuto, que siempre fue ha sido Boric, la tesis que de ellos de la normalización. Sí. Como de ya normalizar el país. Pero mañana va a ser van a pasar dos cosas interesantes esta semana. Mañana es la inauguración del Congreso del Futuro. Claro. Y eso es a las 9 de la mañana y están convocados el presidente y el presidente electo.
Los dos hablan, se supone, mañana. Van a hablar, sí. Van a hablar, primero entiendo que es José Antonio Kast y después el presidente Boric. Va a ser interesante ver qué dice cada uno y si efectivamente como que se ve este contraste de narrativas. Guido Girardi lo dio por confirmado el otro día ante 3 en vivo. Sí, que iban a estar los dos. Sí, yo también entiendo que van a Sí. estar los dos hasta donde se van a estar. No sé si es oficial, pero entiendo que van a estar los dos. Y el miércoles hay un seminario en el marco del Congreso del Futuro con la Cancillería en que expone Michelle Bachelet sobre el multilateralismo. Todo esto en el contexto de que también está la duda sobre si el gobierno de José Antonio Kast, una vez asumido, va a apoyar su candidatura. Y eso pasó esta semana también, que renunció la Paula embajadora en Narváez. Naciones Unidas, Paula Narváez. Sí. Solo rebobinar un poquito de lo que decíamos al comienzo, cuando hemos dicho que se acabó el guante blanco por las declaraciones que hizo José Antonio Kast en Icare, yo me quedé pensando, ¿cuándo hubo guante blanco? El guante blanco fue un espacio muy breve cuando gana José Antonio Kast, Gabriel Boric lo llama republicanamente, le da, ¿no es cierto?, y tiene esta conversación que estábamos todos juntos acá cuando la vimos, ¿te acuerdas esa noche de la elección? Claro. Dijimos, qué emoción que este país tenga este sentido republicano. Chile es el mejor país ¿Te de Chile? acuerdas que estábamos Sí, aquí esa local, noche? sí. Y después, como que José Antonio Kast muchas cosas decía, bueno, eso corresponde al presidente electo, pero fue un paréntesis de guante blanco. ¿O no? O fue un paréntesis de... No sé, ¿Cómo pero no? de No, porque a lo mejor está develando una tensión en el mundo republicano de cara al gobierno. Un sector que quiere empujar una narrativa más, digamos... Confrontacional. claro, una más Sí. republicana que invita a todo el mundo Sí. al diálogo, a la no confrontación. Republicana en el sentido ya. Y otra que el sentido general. Claro, Sí, y otra el que tradicional. y otra que emerge ahora de nuevo, que es como más de campaña, de sostener la aprobación del gobierno en contra y criticando al resto. Muy parecido a lo que hace Javier Milei en Es Argentina, muy bu- sobre es todo muy al buen principio. punto. Ahora, Sí. Que yo creo que esa segunda es un buen narrativa, punto. yo creo que esa segunda narrativa tiene un riesgo, y es que en Chile la gente rápidamente se olvida del gobierno anterior y empieza a cobrarle cuenta al gobierno actual. Al gobierno. Al gobierno Si que la está en culpa la curso. tiene el gobierno. Exactamente, Claro, o sea, entonces, la frase es por eso, Exacto. porque la culpa la tiene el gobierno. Claro. Ahora, pero en la OPE dicen que no fue para tanto lo del jueves. Que fue una frase sobre la ley de amarre. Bueno, Sí. esa batalla la perdió Nicolás Grau. Sobre la ley de reajuste fiscal. Y fue solo eso, que en el resto no hubo menciones Pero al habló gobierno. de un gobierno de improvisaciones, de un gobierno que finalmente Sí, estaba fue más de una declaración. aprovechando el tiempo final para mandar leyes porque no... Que es la misma frase sobre la ley. Claro, exactamente, Que estaba pero- aprovechando para cosas que no había alcanzado a hacer en los 4 claro. años. Y yo creo que si miramos como en perspectiva, la tensión en Boric-Kast viene desde la elección anterior. Recordemos que ellos llegaron a la segunda vuelta y la tensión que veíamos quedó establecida desde allí. Tanto fue así que en algún minuto de esta campaña para Janet Jara era muy incómodo porque finalmente ya deslucía porque era Gabriel Boric el que estaba enfrentándose al candidato Kast. Y ¿te acuerdas? Lo conversábamos aquí. Y Janet Jara quedaba en un lugar muy incómodo y hubo reclamos a la moneda para que el presidente diera un paso atrás porque la protagonista era la candidata. Ahora, después del asunto en Icare, habla José Antonio Kast, le contesta a la portavoz, pero el presidente decía el día siguiente, en la entrevista de Súbela, decide hablar. Duro. Y habla duro, dice que Kast... Que decía mentiras. Que decía mentiras con respecto a su gobierno en relación, sobre todo, lo dice en relación a la cifra de pobreza, porque justo el jueves salió la encuesta CACEN, que muestra que había un retroceso de la pobreza en Chile desde el año 2022. Y más, perdona Angélica, dice que es mentira y dice que de alguna manera deja entrever que ganaron una elección sobre la mentiras, mentira de que exacto. Chile se caía a pedazos. Claro, Ojo que ahí, Chile se eso. caía a Sí. pedazos y que decían Sí. cosas como que la pobreza había aumentado. Claro. Yo lo que no alcancé a chequear es si efectivamente José Antonio Kast dijo. Yo no ¿En qué encontraba la frase. momento, La hemos buscado, no. dijo que había aumentado la pobreza? Pero eso es lo que le atribuye al presidente. Entonces ya sale, y además sale, no es una crítica como velada, sino que abiertamente habla sobre la candidatura de José Antonio Kast y las cosas que decía. Va a estar el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, para que hablemos de algunas de esas cosas en el siguiente bloque. Que fue el Dicho primero todo que dijo, ya rápidamente José Antonio Kast se sacó el traje de estadista. Antes que la vocera lo dijo Porque Elisa. fue uno de los que entró en la controversia. Viene en el siguiente bloque el ministro del Interior. Ya, el gabinete, el 20, ¿no? Se supone que es el 20. O sea, dijo. No, dijo, la eso fecha dijo del 20. el jueves, porque partió la semana diciendo confirmando que se iba a atrasar. Inicialmente era el 15, que se iba a atrasar. Después dijo 20, 21, 22, 23. Y el jueves dijo va a ser el 20 el acto en que se presenta el nuevo gabinete. Pero la verdad es que el gabinete se ha estado presentando ya desde hace un tiempo, por goteo. Yo no tengo recuerdo de un gabinete tan filtrado, ¿no? O sea, lo que sabíamos, por ejemplo... Filtrado que se sepa, digamos. Claro, y más que filtrado, confirmado.
Porque en el caso de Icare, José Antonio Caz, cuando le pide a Jorge Quiroz que suba al escenario, ya su nombre ya no estaba filtrado, sino que finalmente dice, bueno, yo no soy el técnico, que él explique. Todo el mundo entendió que era finalmente, ¿no es cierto?, la consagración y la oficialización. Y el martes ya lo había hecho en la Confederación de la Producción y el Comercio. Exacto. Una reunión con 10 personas, con 12 personas. Eso para mí es público. Totalmente. Sí. Y con Claudio Alvarado, ministro del Interior, también fue público, aunque sabíamos que siempre hay un ministro o alguien que queda a cargo de la transición de un gobierno a otro. Pero ya son muchos los nombres que aparecen como nombres confirmados del próximo gobierno. Martín Arrau en Obras Públicas. Que también lo confirmó ese día en la CPC. Sí. Claudio Alvarado en Interior también confirmó a... ¿Quién más? Está José García Rumino. García Rumino, eso lo dijo el que jueves. También estaba en Secretaría Vicaria. Que vamos a quedar cansados después de unos años trabajando. Sí, son 5. ¿Quién más? Mara Cedini como vocera. Pero él no, eso no lo he escuchado a él confirmado, pero ya todo el mundo lo da por confirmado. Todo el mundo lo da por confirmado. Cuando fue a ver a Desbordes, confirmó a María Jesús Wolf como ministro de Desarrollo Social. Y los nombres que corren son Maicho Malí en Salud, hermana del arzobispo de Santiago. Que yo no tengo información, pero todo el mundo la da por confirmada. La dan casi por confirmada. María Paz Arzola en Educación, también la están dando por confirmada, una joven de 39 años, técnica, parece que sabe que... Sí, Libertad de Desarrollo. Libertad de Desarrollo. Lleva más de 10 años estudiando la educación. Sí. Y el diario La Tercera el último nombre. ¿no? Ese nombre... En una nota de Víctor Cofré, que también había hecho la nota sobre Francisco Pérez Maquena, hay que decirlo, porque La Tercera también adelantó el nombre de Francisco Pérez Maquena como canciller. Subdirector del diario La Tercera, dice: un periodista, exdirector de diarios y ex ejecutivo de CMPC, asoma como ministro de Defensa Guillermo Turner. Mira, no lo da por confirmado, pero pega en el palo. Sí. ¿Es verdad? Es verdad. ¿Es verdad? La Coneja tiene información Ahora, de que es verdad. es tan verdad, como que salió La Tercera. Es verdad que se está pensando en ese nombre. Lo que pasa es que acá hay que aclarar, la gente no está nombrada hasta que está nombrada. Sí, o sea, todo puede pasar en los próximos... Hasta que lleguemos a la ceremonia y alguien lea el nombre. Claro, todo puede pasar en los próximos 9 días, pero de que se está pensando en ese nombre seriamente, porque ¿cuál es la...? Yo no sé si esta estrategia de empezar a dar a conocer los nombres fue que se filtró o fue desde el comienzo una estrategia, pero rápidamente, haya sido lo que haya sido, se convirtió en una estrategia. ¿Ya? O sea, como... Se adaptó. No sé si el primer nombre que se filtró, o sea, el primer nombre que salió se filtró o no, pero después se convirtió en un diseño, de ir dando como a conocer nombres. También, uno para como probar nombres, poner a prueba, pero también porque lo que están pensando es que los futuros ministros y ministras pueden empezar a trabajar desde ahora ya, a conformar equipos, que participen también en la discusión sobre quiénes serían los subsecretarios, porque el 20 se va a nombrar el gabinete y después a finales de enero los subsecretarios. Claro, entonces para poder avanzar, para que el gabinete pueda empezar a actuar y a operar desde ahora ya. Desde ahora ya. De hecho, esa ha sido una de las fuentes de las filtraciones, ha sido que algunas de estas personas están empezando a armar equipos. Claro. Entonces, me lo dijeron en el caso de Maicho Malí. A mí lo que me dijeron con respecto al gabinete... Maicho Malí. Sí. Con respecto al gabinete es, ojo, no saquen conclusiones precipitadas porque cuando conozcan la película completa se van a sorprender. Yo tengo que decir que lo están logrando, me están sorprendiendo con los nombres. Sí, porque la sorpresa es carente de valencia emocional. Claro, pero son ¿positiva nombres... o negativamente te están sorprendiendo? Puede ser de todo. Pero por lo menos hay sorpresa, porque no son los nombres que... no son los nombres de los partidos, lo que eso puede ser positivo y negativo, porque cuando haya problemas... Bueno, los partidos se van a sentir menos comprometidos. No son los nombres que los partidos entregaron como No son los nombres que los partidos entregaron, pero además no son los nombres de la política tradicional. Maicho Malí no viene como... Luis Castillo no hubiera sido menos sorprendente. Que se suponía que era. Claro, Guillermo Turner también es una sorpresa para Defensa y así varios otros. Francisco Pérez Maquena también fue una sorpresa. El Chile Vamos ya está un poquito... O sea, la tercera ¿sí? ¿Hay incomodidad? Sí, la tercera dice día que hasta ahora hay solo un nombre de Renovación Nacional en la UDI siendo parte, digamos, de esta estructura de gabinete. Pero René García. José García Ruminot. Pero previo a esto, esta estrategia de ir soltando nombres de a uno, generando además, yo creo que son señales también a los sectores, en este caso al sector empresarial, frente al cual José Antonio Caz se ha reunido desde el día 1. Acuérdate que el primer viaje a Argentina fue con la CPC y la SOFOFA. También tiene una estrategia probablemente de ir anulando al gobierno anterior en esta choque de narrativa. El presidente Gabriel Boric como que no ha tenido espacio en la agenda, es como que el gobierno
más allá del pato cojo, no, en términos visuales o de contenido, ha tenido muy poco pie de juego. Hoy día el factor está puesto sobre la figura de José Antonio Cast y su próximo gobierno. Quedó el gobierno como patinando un poco en el aire. Creo ¿Un gobierno? Sí. Como que no está... Me llama la atención. Perdió agenda. No le sacó brillo en nada, a lo del litio. Al acuerdo de Codelco y SQM. Sí. A lo mejor porque tiene mala conciencia, no sé, pero no le sacaron nada de partido. Y eso que el presidente pidió ir a la ceremonia, no lo habían invitado. Y ese día dijo, claro, ¿sabes qué? Esto es importante, quiero ir. Y llegó, creo que era en la Biblioteca Nacional. Cuando se presentó, ¿te acuerdas que se presentó el director y todo? Sí. El presidente pidió ir, pero el gobierno no le sacó partido. Sí. El gobierno no ha hablado nada, no se escuchó a la ministra de Minería, no se escuchó... Bueno, y la CACEN tampoco tanto, ¿no? Es bien importante la entrega de los resultados de la CACEN, y sobre todo más los resultados que muestra, que hay un retroceso de la pobreza, una nueva metodología, como más exigente, una serie de cosas. Sí. Sí. Y yo creo que ahí veo ahí al gobierno con poca fuerza para poner los temas, como al gobierno con poca claridad respecto, y al sector en su conjunto, poca claridad cuál es la línea directiva que va a predominar. Y yo creo que hay algo de mala conciencia, como dice Iván, o de no conformismo total, claro, esta cuestión del litio, de verdad, y SQM, esta cuestión de la reforma previsional, pero donde las AFP terminaron fortalecidas y con más dinero para invertir. Creo que ahí hay algo que no caja bien. Pero además veo, creo que lo que se ha destruido mucho en el mundo de la centroizquierda y de la izquierda es la intelectualidad, la inteligencia de la izquierda. O sea, ¿qué intelectuales de izquierda, cuáles son los centros de estudio hoy día en el mundo de la izquierda que están defendiendo, por ejemplo, la disminución de la pobreza en la encuesta CACEN? ¿Cuáles son los que están discutiendo respecto de que efectivamente el país estaba en una situación compleja, pero resulta que el gobierno lo ha sacado de esa dificultad? Está el gobierno, están los políticos del gobierno, están tratando de defender esta situación y no hay inteligencia. Muy distinto a lo que pasa en la derecha, que lograron articularse con muy buenos centros de estudio y de alguna manera esos centros de estudio, claro, es lento, pero han logrado ir cambiando una suerte de sentido común dominante. Lo que tenía la concertación, los ministros están un poco solos. Lo que tenía la concertación era un nivel de respaldo intelectual, de inteligencia, de centro de estudio que le daban peso y sostén técnico a las decisiones políticas. Totalmente. Hoy día las decisiones parecen todas políticas, claro, y el sentido común dominante incluso te está diciendo hoy día que parece que la pobreza no bajó tanto y no tienen cómo defenderla. Bueno, ahí viene una discusión técnica de los deciles, dónde bajó y dónde subió. Te están diciendo que la reforma educacional está siendo un desastre, claro, que la reforma educacional y que la paz lo que muestra es que la inclusión no ha servido de nada. ¿Y dónde está la inteligencia de la izquierda? Yo creo que ahí hay un tema muy relevante y creo que esa es la razón de fondo de la falta de autocrítica que tienen, que la autocrítica la hacen los mismos incumbentes, y ahí lo que los nos mismos lleva políticos, a la los mismos declaración gobernantes. de Janet Jara en la fiesta de los abrazos, ayer, este fin de semana, ayer, en que dice que ella no está de acuerdo, esto es en la fiesta que hace el Partido Comunista, en que reaparece Janet Jara después de la elección, que no había hablado públicamente, claro, no estuvo en el día del Caldillo Congrio, que es lo que hace el Partido Comunista después de Año Nuevo, y dice que ella no está de acuerdo con echarle la culpa a la derrota solamente a la situación internacional, al avance de la ultraderecha, sino que cree que la izquierda tiene que hacer una crítica descarnada con respecto a lo que pasó, lo que coincide también un poco con el discurso que da el presidente Boric en la entrevista del País semanal, que dice lo mismo, dice que hay que hacer una autocrítica y que no basta con echarle la culpa al empedrado. Es decir, claro, tienen acuerdo en eso. El presidente Boric, es la frase que da título, dice: la izquierda que solamente le echa la culpa al adversario está condenada a diluirse. Y Janet Jara dice: yo soy de la tesis de que no todo es culpa de los otros. Sí. Ahora, lo que vamos a ver en la izquierda, que todavía no lo vemos, es un proceso que normalmente se da, que en algunos sectores va a haber mucha negación. Yo creo que si uno mira el Frente Amplio, por más que han dicho que están haciendo reflexión, el Frente Amplio está bastante como afianzado en las cosas que sí hicieron. Hay entrevistas de estos días, ¿no?, de dirigentes del Frente Amplio, como tenemos que sacarle lustre a las cosas que sí hicimos bien, pero hay sectores del Partido Socialista que tienen muy claro que no tienen propuesta para lo que viene, que actualmente como sector político a nivel mundial no solo no están dando respuesta, no están conectando con las grandes mayorías, no están conectando con el mundo de los trabajadores. Por esa razón el Partido Socialista entiendo que está preparando ya un seminario, un encuentro grande para marzo, que está liderando Osvaldo Andrade, para llevar adelante justamente este espacio de reflexión. El PS tiene más carrete de reflexión, pero no quiere decir que vayan a aterrizar realmente en el desgarro que implica esta derrota. Porque claro, pero en el intertanto pasa lo que dice Totalmente. lo que veíamos. Total. Sale la PAES y sale mal, sale la CACEN y sale a contrapelo. Empezaron los beneficios en enero
de la reforma de pensiones. Y no ha habido palabra. Sí. Salió lo del litio, que es realmente, o sea, le podéis sacar brillo porque puede estar en desacuerdo con que no hubo licitación, pero el resultado va a ser, y tampoco hay. Entonces, no hay una intelectualidad orgánica, una inteligencia que esté defendiendo las decisiones políticas. Y quienes defienden en la izquierda las definiciones políticas son los mismos políticos. Entonces son los incumbentes. Y eso les resta credibilidad inevitablemente. Y por otro lado... Perdona, una cosa es la intelectualidad, que es lo que da concepto y conceptualiza finalmente tus logros o tu narrativa. Y tampoco pareciera ser que hay un diseño comunicacional, que puede tener o no un colchón de narrativa o intelectual, pero tampoco vemos un gran despliegue comunicacional en defensa de esto que pareciera ser que el propio presidente Boric... Claro, lo que refuerza la idea de que en la izquierda hay narrativas encontradas y difíciles de congeniar, y por lo tanto eso afecta la construcción de un sentido común y una narrativa... La capacidad. Sí, y eso mismo también le resta peso a las decisiones o a las situaciones más erróneas o las dificultades que está teniendo el gobierno entrante y probablemente en el futuro, porque todavía el peso de la prueba sigue estando en el gobierno actual. Y el otro tiene el viento a favor, si tiran un nombre que parece más o menos llamativo y empieza todo el mundo a hablar de ese nombre. Algo que se convirtió en estrategia, digamos. Claro, no, perdona, que algo que podríamos interpretar también como algo raro o una suerte de desempoderamiento del presidente electo, que va y le ofrece a José Luis Daza, que José Luis Daza le dice públicamente que no. O sea, la interpretación sería distinta, pero el foco todavía está en las tensiones y las dificultades que tiene la izquierda y posiblemente algunos de los errores no forzados que ya está cometiendo este gobierno, que se ve un poco más ansioso y no tan claro como estuvo durante la campaña. Esos errores empiezan a quedar medio colados, ¿verdad? Porque el foco está todavía en las tensiones de la izquierda. Ya. Así están las cosas. Vamos a ver qué pasa esta semana. Vamos a ver qué pasa mañana. Porque va a estar bueno mañana el encuentro en el Congreso del Futuro. Bueno el encuentro, pero también qué está pasando internamente. Porque una cosa es lo que pasa para afuera, estos nombres que van goteando, pero también cómo está viviendo, por ejemplo, el Partido Republicano, que tampoco va a ser tan protagónico en este gabinete. Y se están empezando a filtrar cosas, porque, bueno, todos somos humanos, la gente se hace expectativas que a veces no se ven cumplidas. Para el partido no debe ser fácil. La gente enojada es muy peligrosa. Claro, pero para el Partido Republicano no es fácil haber trabajado todos estos años para llegar al gobierno y que después tener que ceder espacio. Entonces, interesantes las cosas que están pasando como en la negociación más profunda. Con Angélica Bulnes, Claudia Álamo, lo último. Sí, que es importante lo que dice la Angélica, porque finalmente también esto devela que acá ha sido el presidente electo, José Antonio Kast, el que él quiere. Él está con la planilla eligiendo a su gente. Él ha dicho y mandó un recado en Icare también, ¿no es cierto?, que él quiere a los mejores. No quiere emular el gobierno de los mejores ni el 24/7 a Sebastián Piñera, pero sí dice, se van a sorprender de mi gabinete porque hay muchas figuras independientes. Claro, es el gabinete de Kast. Y eso puede ser, claro, es el gabinete de su círculo más cercano. Pero hay cuestionamiento a muchos nombramientos porque tú necesitas también para un gobierno de emergencia tonelaje político. Sí. Y no sabemos nada del ministro de Seguridad, porque si tu gobierno es de emergencia, tu ministro de Seguridad es la figura más relevante. Entiendo que siguen, no sé si, pero que hasta hace poco seguían tratando de convencer a Rodolfo Carter. Que no asuma como senador. Claro. Hay gente que dicen tantas cosas. Hay gente que me dice que está... No, Carter. No, que hay otro nombre. Que está listo. Sí, a mí también me dijeron que está listo. Pero anda a saber tú. Cristian Valdivieso, Angélica Bulnes, Claudia Álamo. Que tengan un bonito fin de semana. Qué linda mañana de domingo. Tenemos otra... Y además domingo, templada, como una brisa fresca. 37 grados, dice. Que les vaya bien el resto del domingo. Gracias. Hacemos mesa central acá en el 13, en simultáneo con nuestro canal de noticias T13 en vivo, contra el 13 Radio.